El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció ante los acontecimientos ocurridos con María Corina Machado y su presunta detención irregular en medio de los actos de posesión del presidente Maduro, donde incluso ella misma publicó en redes estar bien y a salvo. Desde el oficialismo hubo una negativa contundente sobre los hechos y el fiscal Tarek Saab, así como Diosdado Cabello, ministro del Interior, se pronunciaron y calificaron este acto como una incitación a desórdenes. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Como una farsante. Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, rompió su silencio sobre la controversia generada por el presunto secuestro de María Corina Machado en Caracas, Venezuela. Su reacción, expresada a través de un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales, desató una ola de reacciones tanto en Venezuela como en la región. En su comentario, Petro calificó de fake news los reportes sobre el incidente, cuestionando la veracidad de los hechos y dejando en evidencia una postura crítica frente a la narrativa promovida por sectores opositores. El episodio ocurrió el 9 de enero del 2025, cuando Machado, opositora venezolana, reapareció en público tras un silencio. Comando con Venezuela, colectivo que respalda. Ella fue interceptada en una motocicleta mientras se desplazaba por el barrio Chacao, un sector popular de Caracas. Durante el suceso, se habría producido disparos y la líder fue forzada a grabar varios videos bajo coacción, en los que declaró estar bien antes de ser liberada, aseguran desde el grupo. Sin embargo, el video difundido no ha sido confirmado por fuentes independientes, lo que alimenta las dudas sobre la versión presentada. Petro, replicando un artículo periodístico en su perfil de X, manifestó: el mundo de la fake news, dejando clara su percepción de que el presunto secuestro de Machado podría ser una estrategia mediática para generar conmoción. Este comentario no solo generó ira entre los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, sino que también fue visto como una defensa indirecta del mandatario venezolano y su gobierno. La etiqueta de fake news fue interpretada por muchos ultraderechistas como una afrenta directa contra Machado y los sectores que buscan desafiar la legitimidad de Maduro. Desde el Comando con Venezuela, la reacción no se hizo esperar. En un comunicado oficial ratificaron que lo ocurrido con María Corina Machado fue un secuestro. Hoy, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza, señaló el colectivo. Además, afirmaron que la grabación del video fue realizada bajo amenaza, evidenciando lo que describieron como una violación flagrante de los derechos humanos. Este evento ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Ay, Margarita, ya no hayan que inventar más. Mira, Petro por fin reaccionó ante situación de Venezuela, calificó de fake news el secuestro de María Corina Machado. Eso fue lo que publicó la agencia de noticias Infobae, que no simpatiza con el chavismo, de modo que esto le atribuye cierta fidelidad. Ni con Petro tampoco. Por supuesto, mucho menos con Petro, y eso le da cierta fidelidad a la nota, que alude a un corto mensaje de Petro en sus redes sociales y dice que rompió el silencio y el jueves 9 de enero de este año se refirió al secuestro, confirmando donde la lideresa opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo haber sido víctima por hombres al servicio de Nicolás Maduro Moros luego de su reaparición en Caracas después de 133 días. ¿Y por qué damos crédito a la sospecha de fake news que tiene y expresa Petro y Beto? Bueno, porque Infobae es un medio digital argentino que sabemos, y varias fuentes lo reafirman,
tiene una postura política de derecha, con ideología conservadora, neoliberal y anticomunista. Nada que ver con las ideas de Petro. Por eso sorprende que se haya hecho eco de esta reacción que para el caso es positiva a favor de Venezuela, ¿cierto? Por parte del presidente de la República, que a través de sus redes sociales fue donde puso en duda ese incidente en el que la líder opositora dijo haber sido víctima de ese secuestro por parte de motorizados fieles al gobierno de Maduro. Sorprende esto porque Petro decidió no asistir al juramento presidencial de Maduro y fuentes diversas dijeron que consideró que las elecciones de Venezuela no fueron libres y justas. Entonces, además, Petro criticó detenciones de líderes opositores y defensores de derechos humanos en Venezuela y dicen que eso también influyó en la decisión de no hacer acto de presencia en el acto de juramentación de Maduro. Pero aunque Petro no asistió personalmente, envió al embajador colombiano Hamilton Rengifo para que represente al gobierno colombiano en la ceremonia. Así que estos son detalles, Ivette, de Gustavo Petro respecto a Nicolás Maduro, que hace que algunos analistas califiquen su postura de ambigua y generen críticas, porque según se dice, estas voces del periodismo crítico han evitado él ha evitado condenar directamente al gobierno de Maduro. Recordemos que Petro ha insistido en los problemas de la región y dice que deben ser resueltos por los propios latinoamericanos sin injerencias externas. Además, él ha enviado representantes diplomáticos a la investidura de Maduro y eso ha sido, como yo te decía, interpretado por algunos como un respaldo explícito al gobierno bolivariano. Aquí creo que son dos elementos, Margarita, importantes. Él como mandatario, pues obviamente debe mantener una postura diplomática. Obviamente tenemos unas relaciones de larga data con Venezuela, somos países hermanos a nivel económico, relaciones muy profundas de intercambio económico y por supuesto un conflicto diplomático en este momento no le viene bien a Colombia con Venezuela. Lo otro es que el presidente Petro se ha reunido con Maduro en varias oportunidades desde que fue elegido y él personalmente pidió la publicación de las actas como una forma, digamos, de tranquilizar al mundo entero. Como esto no se dio, pues obviamente... Exactamente. Y como esto no se dio, pues él tuvo que tomar cierta distancia sin dejar de manejar estas relaciones. La Cancillería colombiana sí se pronunció porque en el momento en que ocurrió el hecho de la presunta detención de María Corina Machado, se le dio mucho bombo. Claro, los medios salieron a dar la noticia de una manera inmediata y eso distrajo absolutamente todo el tema de la posesión. Así que la Cancillería se pronunció pues poniendo en alerta este tipo de acciones, ¿no? De ser cierto, pues sería algo complicado para el gobierno venezolano. Entonces, la Cancillería colombiana se pronunció diciendo que se expresaba una profunda preocupación y rechazo ante el incremento y gravedad de denuncias de violaciones de derechos humanos. Igual, tenía que hacerse porque esa es la posición oficial, pues, desde la Cancillería, ¿no? El gobierno colombiano tiene que tener mucho cuidado porque esto es un acto no claro. La señora María Corina Machado, según está la cronología del tema, pues a las 2:30 de la tarde se denunció del jueves 9 de enero, se denunció esta detención. Ella estaba subida supuestamente en una moto. El video que se muestra es de una mujer aparentemente que tiene un casco y un tapabocas, ni siquiera es ella, o sea, no se ve que sea ella.
y lo único fue que se cayó el bolso, ¿sí? Y entonces dijeron que habían habido disparos y bueno, esto después fue manejado por la oposición misma y que al rato había sido liberada. Diosdado Cabello dice, oiga, si esto fuera cierto, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos detenerla, ya lo habríamos hecho. Y es lo lógico, Margarita. Un gobierno que está detrás de alguien que está cometiendo un delito, como además María Corina Machado tiene una orden en su contra, ¿no? Por delitos en Venezuela, pues ya la habían detenido, es obvio, y no necesitan hacer un teatro, ni hacerla caer al piso, ni nada de esas cosas, simplemente una orden de captura, llega la policía, la coge y chao. Estaba en Venezuela, estaba allá, no estaba Edmundo González. Ella fue la que llegó allá y fue a arengar y fue a provocar a la gente, a su gente, para hacer todas estas manifestaciones. Entonces, a ver, no está claro que realmente haya sido una detención real, ni mucho menos. Tan es así que el fiscal Saab también se pronunció y dijo, no, señores, esta señora está cometiendo un delito y la Fiscalía venezolana emitió un comunicado oficial al respecto. O sea, no, esto no es un chiste ni es un comentario así pues superficial. Estamos hablando de una puesta en escena de la oposición, un acto más para legitimar el gobierno oficial, el gobierno de Nicolás Maduro, y dar esa muestra de que pobrecitos nosotros nos están persiguiendo. Eso es como se ve, así. Entonces, ¿qué hace Gustavo Petro? Otra fake news. Punto. Él es muy contundente en sus apreciaciones y si de algo tiene, él es una figura controvertida, es una persona que no a todo el mundo le cae bien, pero lo que sí es un tipo brillante y es un tipo que no habla por hablar. Eso sí lo tenemos muy claro. Los de la derecha y los de la izquierda. Nada que hacer. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. Sectores críticos de Maduro, el hecho simboliza la violencia ejercida contra la oposición venezolana. Sin embargo, otros observadores han señalado la necesidad de mayor claridad sobre lo ocurrido, sugiriendo que ciertos elementos del relato pueden haber sido exagerados o manipulados para favorecer una narrativa específica. En este contexto, la reacción de Petro se suma al escepticismo generalizado que envuelve el caso. Cabe destacar que los ONGeros de Human Rights Watch han señalado que las tácticas de intimidación y coacción son habituales en los sectores chavistas. La ONGera Magali Meda también aportó detalles, describiendo el suceso como un ataque directo contra Machado, quien, según su testimonio, fue violentamente derribada de su moto y llevada bajo amenaza. Meda cuestionó: por cierto, ¿cómo se puede hablar de toma de posesión con este nivel de violencia? Refiriéndose al acto que consolidó a Maduro en el poder en medio de esta crisis. La postura de Petro no solo generó polémica en Venezuela, sino que también tuvo repercusiones en Colombia y en otros países de la región. Los detractores del presidente colombiano lo acusaron de minimizar un supuesto acto de violencia contra una figura opositora y de alinearse con el gobierno de Maduro. Estas críticas se suman a las ya frecuentes denuncias de que Petro mantiene una actitud complaciente frente al gobierno de Maduro. Por su parte, el gobierno venezolano ha desmentido estas informaciones. Esto no es nuevo en la política venezolana, donde los hechos suelen quedar atrapados en un juego de versiones contradictorias que dificultan llegar a una verdad objetiva. Para los venezolanos, el incidente no solo pone en el centro de atención a Machado, sino que también reaviva las tensiones entre quienes respaldan el gobierno de Maduro y quienes buscan un cambio de gobierno, pero que claramente son utilizados por la ultraderecha. Petro, al desestimar la versión del secuestro como fake news, planteó una cuestión fundamental sobre cómo se construyen las narrativas en el contexto político contemporáneo. ¿Es este un caso de desinformación deliberada para influir en la opinión pública? En cualquier caso,
El impacto de su comentario trasciende lo inmediato, evidenciando la complejidad de las relaciones entre los líderes latinoamericanos y los retos de gobernar en un entorno tan polarizado. Mientras se espera que Machado ofrezca su propia versión de los hechos, lo que está claro es que este episodio se suma a la larga lista de controversias que definen el panorama político venezolano. Ay, Dios. Este evento fue bien complejo, Margarita, porque mira, la detención se dio a las 2:30. Recuerdo que ese día estábamos grabando y yo te comenté la noticia de que acaba de ser detenida, supuestamente. Y casi al mismo tiempo de eso, Edmundo González estaba diciendo que exigía la liberación de María Corina. Y cuando estábamos hablando de la noticia, eso fue a las 2:30, nosotros grabamos un poquito más tarde. Edmundo González había dicho eso y al ratico, o sea, cuando dimos la noticia aquí, acababa María Corina de publicar en X el video donde decía que ella estaba libre, bien y a salvo y que se le había caído el bolso. Hay un detalle, Margarita, el presidente Nayib Bukele, ¿sabes qué publicó en su red social? O sea, si Petro dijo, son el mundo de las fake news, Bukele la sacó del estadio, publicó la foto del bolso azul. Eso fue todo lo que dijo. A ver, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué escenario estamos? Por supuesto que Estamos en un escenario, en un mar de contradicciones, Ivette. Lo que circula por las redes es eso en torno a la detención de María Corina Machado. Porque fíjate que hasta Telesur desmintió eso. Es la cadena oficial estatal venezolana. Dijo que Machado no fue detenido y se encuentra en buen estado de salud. Esa información la difundieron algunos medios sobre la supuesta detención que fue negada a través de un video en el que Machado misma afirma que no había sido arrestada. Así que el caso, Ivette, es que lo sucedido con la líder opositora se presta a muchísima confusión, porque como tú ves, ya son varias las fuentes que dicen que Machado fue detenida brevemente, que fue liberada poco después de su arresto, en fin. Ahora bien, creo que Petro en lo que no se equivoca es en sospechar que todo esto es fruto de una fake news, porque recordemos que también circuló una noticia falsa en redes sociales afirmando que el presidente Nayib Bukele acompañaría al opositor venezolano Edmundo González a Venezuela para su juramentación el día 10. Y según esa versión, Bukele iba a viajar en su avión presidencial, escoltado por miles de militares salvadoreños. Sin embargo, Ivette, ya vimos, la noticia fue desmentida tanto por el equipo de prensa del propio González Urrutia como por medios de comunicación confiables. Entonces, lo que estamos en presencia de lo que dice Petro en el mundo de las fake news. Entonces, también esto demuestra todas las artimañas que la oposición venezolana ha orquestado y a la que le ha echado mano hasta este fenómeno del pseudoperiodismo conocido como fake news, que son noticias falsas que se difunden a través de medios de comunicación como los portales de noticias sobre todo y las redes sociales. ¿Con qué objetivo? Bueno, en este caso con el objetivo político de desinformar a un público mayoritariamente interesado en la política. Y en este caso, de manera bastante grosera, por cierto, estos pinochos de la comunicación o ciberdelincuentes, porque no tienen otro calificativo, instalaron esas falacias para dañar de manera malintencionada no solo la imagen de Maduro y levantar alarmas en torno a la juramentación, sino también para perjudicar, en el caso que yo te contaba, la imagen de Bukele y de las relaciones diplomáticas, económicas y de todo tipo que existen entre El Salvador y Venezuela. Así que yo creo que la trampa para el ciberlector radica en que las fake news pueden hacer parecer reales, aunque en realidad contienen información falsa y cualquiera, hasta el más dotado e informado y preparado, puede resultar engañado, sobre todo quien no esté minuto a minuto tratando de descifrar cada una de las señales, de los gestos,
de los rasgos que aparecen en los videos y en los audios que también son manipulados. Así es, Margarita. Yo insisto en que este tema es muy espinoso, pero si apelamos a la lógica, el comunicado del fiscal general de Venezuela dice una cosa muy específica. Mira, Margarita, aquí lo tengo. Dice, debemos puntualizar que María Corina Machado está sujeta a una investigación de carácter penal por acciones cometidas tras la realización de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. En consecuencia, si en el marco de estas averiguaciones se llegase a tramitar una orden de aprehensión, la misma estaría sujeta a las garantías que prevé nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, el día de hoy se realizó una mediocre operación de falsa bandera que por su propio rasgo y cualidad podría considerarse una simulación de hecho punible, al informarse falsamente desde una plataforma que responde a intereses apátridas que María Corina Machado había sido interceptada y detenida. Específicamente, Margarita, cuando estamos hablando de una situación de este calibre, donde hay una persona con una imputación de delitos penales, no van esas acciones. Como les decía al principio, van la policía, la señora está allá. Simple, la señora apareció. Entonces llega la policía o la entidad judicial y le dice, señora, nos vamos para la cárcel, porque usted tiene todos estos delitos en su contra. No la botan a una calle en una moto como el peor juego de estilo, ¿cómo lo llamamos acá? Sicarial, no sé si esté permitido en YouTube, pero bueno, de ese estilo, y la atacan y se la van a llevar. Eso no funciona así y hay que apelar al buen juicio antes de emitir opiniones y cosas rimbombantes de, ay, la detuvieron, la secuestraron, ya iban en secuestro. Mira lo grave. Una cosa es una detención, otra cosa es un secuestro. Vamos a ver el último segmento, Margarita. A ver. La incertidumbre sobre lo ocurrido, sumada a la polarización reinante, dificulta encontrar consensos que permitan avanzar hacia una resolución pacífica de las tensiones. En este sentido, el rol de Petro como una figura influyente en la región podría ser clave. Aunque sus palabras parecen haber exacerbado las divisiones en lugar de promover un entendimiento. Machado, quien ha sido una crítica feroz de Maduro, enfrenta ahora un escrutinio adicional, no solo por parte de sus detractores, sino también de aquellos que buscan claridad sobre su rol en el panorama político. La acusación de farsa implícita en el comentario de Petro abre un nuevo frente de discusión sobre la autenticidad de las denuncias presentadas por la oposición y su capacidad para construir una alternativa creíble al chavismo. En suma, este episodio refleja las complejidades de la política latinoamericana contemporánea, donde las narrativas, las percepciones y las lealtades juegan un rol crucial en la definición de los acontecimientos. La calificación de fake news por parte de Petro, lejos de cerrar el debate, lo ha intensificado, subrayando la necesidad de investigar a fondo lo ocurrido y de encontrar maneras de reducir la polarización que define al contexto político de la región. El caso de María Corina Machado y su presunto secuestro refleja las tensiones internas de Venezuela. Este episodio, lejos de ser un evento aislado, parece ser la punta del iceberg y de muchas cosas que están por venir. Lamentablemente así es, Margarita. Yo no veo mucha luz al final del túnel porque ahorita es cuando más se complica la cosa. La oposición en cabeza de María Corina Machado y de Edmundo González va a seguir intentando deslegitimar el gobierno de Maduro. Está pues lo que viene con Trump, lo que está en la Unión Europea. Obviamente hay apoyo de Rusia y de China para Venezuela, pero digamos que lo que viene es caótico.
Ahora bien, el tema latinoamericano, Margarita, pues es obvio que cualquier cosa que diga, por ejemplo, en este caso particular, Gustavo Petro, todo va a generar conflicto y oposición, porque la oposición en general no lo quiere y cualquier cosa que pasa es culpa de él. Así que Además, el propio González Urrutia en ese comunicado que dijo, que publicó ayer ayer, dijo que no aceptaba la neutralidad de los presidentes de la región. O sea, que el que se quede callado o que tenga un pronunciamiento neutral no le sirve a ellos. Quiere que sea totalmente en contra de Nicolás Maduro. Pero mira, para resumir este tema, Ivette, y para que veas que es una fake news realmente y que Petro tenía la razón. Hay varios videos circulando en las redes sociales sobre la supuesta detención de Machado. Algunos de estos videos han sido desmentidos y no corresponden a los hechos ocurridos el 9 de enero de este año, o sea, el día antes de la juramentación de Maduro. Por ejemplo, un video que se compartió ampliamente fue grabado en Israel en 2023 y no tiene relación con la situación de Corina Machado. Y esto lo sabemos porque portales digitales como Colombia Check investigaron los orígenes de las imágenes que han sido manipuladas y afirman que realizaron una búsqueda inversa de esos fotogramas en Google Lens que arrojó que el mismo video aparece desde por lo menos hace un año. Entonces, ahí te das cuenta de cómo las patrañas, las mentiras están a la mano. En algunas de las publicaciones aseguran que se trata de una mujer palestina retenida y golpeada por fuerzas israelíes. Y en un tuit, el Centro para Combatir la Desinformación del gobierno de Turquía indicó que las imágenes fueron compartidas en las redes sociales un día antes de la Operación Tormenta del 6 de octubre de 2023. O sea, agarraron cualquier cosa, lo manipularon y ahí convirtieron a esa mujer en la víctima que ahora se dice es María Corina Machado. Entonces, Petro, como tú ves, no está tan lejos de la verdad. Con sobrada razón, él expone sus dudas de que esto sea una fake news, sobre todo conociéndose que hoy día se hace muy difícil detectar cuándo es real o no un video de este tipo, sobre todo esos que usan manipulación de voces, algo que se ha convertido en un fenómeno muy sofisticado por el uso de la inteligencia artificial, que permite que se clone la voz, que se utilice por parte de la inteligencia artificial, que los delincuentes la utilicen para replicar voces de una persona a partir de grabaciones ya existentes y hasta realizan audios para modificar grabaciones, ajustan el tono, la velocidad, el timbre. Si hacen todo eso con la voz, imagínate con las imágenes que editan, donde la creatividad, en lugar de poner la creatividad en función de cosas realmente creativas, favorables para las personas, para la paz, lo que hacen es ponerla en función de la mentira, para confundir a los públicos, para engañar a la gente y para crear más conflictos de los que ya hay. Bueno, hasta aquí este análisis sobre la postura del presidente colombiano, tu presidente Gustavo Petro, y poniendo en duda la detención de la opositora María Corina Machado. Un tema envuelto todavía en un mar de dudas y confusiones. Así es que vamos a ver todavía mucho más en el camino en los próximos días. A ustedes, nuestros fieles seguidores, muchísimas gracias por la amable atención que nos han brindado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos sigue, nos acompaña, nos comenta y, por supuesto, nos motiva a seguirles llevando esta información más allá de la noticia. Por ahora, los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya llega más allá del 1.000.000 de seguidores y seguirá creciendo gracias a ustedes. Los dejamos con la reflexión del día. El poder lo cambia todo hasta el punto que resulta difícil decir quiénes son los héroes
y quiénes los malvados. Lo dijo Liva Bray. Los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.